programa de hoy, obispos de México recuerdan a la Suprema Corte que el aborto siempre quita la vida a un hijo. Informe del New York Times acrecienta preocupación respecto a abortos basados en resultados falsos. Además, obispo advierte que hay una infiltración de la nueva era en la espiritualidad católica. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos la jornada informativa contándoles que los obispos de México hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la sociedad en general a recordar que el aborto siempre quita la vida a un hijo. La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no invalidar la protección de la vida desde el vientre materno en la Constitución del Estado de Nuevo León y recordó que el aborto siempre quita la vida a un hijo. En un mensaje difundido este 6 de enero, los obispos mexicanos subrayaron que es un falso dilema contraponer los derechos de la madre y el derecho a la vida del hijo en su vientre. Este pronunciamiento por parte del episcopado mexicano se da en el marco del inicio de la discusión en la Suprema Corte de una acción de inconstitucionalidad que busca invalidar la protección a la vida desde la concepción, incorporada al artículo 1 de la Constitución de Nuevo León el 11 de marzo de 2019. En medio de una serie de fallos a favor del aborto, en septiembre de 2021, la Suprema Corte declaró inconstitucional una protección similar a la vida desde la concepción en la Constitución del Estado de Sinaloa. En este contexto, los obispos hicieron un llamado a toda la sociedad y en particular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a que reconozcan plenamente el derecho a la vida sin discriminación antes o después de nacer, sin regresiones ni condiciones injustas y sin caer en una lógica de la cultura del descarte. Asimismo, manifestaron que vuelven a invitar a todos los actores sociales del país, políticos, económicos y académicos, a emprender el camino de un gran acuerdo nacional a favor de la mujer y de la vida, que proteja de forma equivalente a la madre y al hijo en toda instancia y que vele por superar las circunstancias que empujan a una mujer a considerar cometer un aborto. Por otro lado, diversos líderes católicos en Estados Unidos se encuentran preocupados ante un informe que revela que muchos abortos se basarían en resultados falsos. Veamos de qué se trata. Diversos líderes pro vida de los Estados Unidos han manifestado su profunda preocupación ante una reciente investigación del New York Times que descubrió que algunos análisis de sangre prenatales tienen resultados alarmantemente altos de falsos positivos para desórdenes genéticos que frecuentemente resultan en el aborto de niños no nacidos. Según lo informado por el New York Times, a inicios de enero, se ha engañado a las mujeres embarazadas haciéndoles creer que unos pocos frascos de su sangre extraídos en el primer trimestre de gestación pueden permitir a las empresas detectar graves problemas de desarrollo en el ADN del feto con notable precisión. Sin embargo, de acuerdo al Diario Internacional, las serias predicciones que hacen algunas de las nuevas pruebas más utilizadas suelen ser erróneas. Ante esta información, la presidenta de la Marcha por la Vida en Estados Unidos, Ginny Mancini, declaró para CNA y expresó que estos hallazgos subrayan la necesidad de proporcionar a los futuros padres un mayor apoyo para que se preparen para los posibles problemas de salud que puedan tener sus hijos, pero que en cambio esos niños son objeto de un aborto desproporcionado. Y es que de acuerdo a lo descubierto por el New York Times, los resultados positivos de dichas pruebas en cuestión ante un posible desorden genético son incorrectos alrededor del 85% de las veces. Sin embargo, el que exista un resultado positivo en la prueba puede equivaler a una sentencia de muerte para un feto. Por su parte, el padre estadounidense Matthew Schneider, quien se identifica como autista,
Tuiteó a sus casi 60,000 seguidores y argumentó que las pruebas prenatales a menudo conducen al aborto en bebés discapacitados, mientras que la líder provida y fundadora de la plataforma Live Action, Layla Rose, se pronunció también respecto al tema y manifestó que es horrible que las pruebas prenatales se utilicen para justificar el aborto, y añadió que todo niño, independientemente de su salud, merece una oportunidad de vivir y ser amado. En otros ámbitos, ante un reciente incendio en Filadelfia, en Estados Unidos, que mató a decenas de personas, el arzobispo de la ciudad ofreció sus condolencias a las familias en luto. Veamos. En el marco del devastador incendio en un edificio de apartamentos de Filadelfia, en Estados Unidos, que mató al menos a 13 personas esta semana, el arzobispo de la ciudad, Monseñor Nelson Pérez, ofreció sus condolencias y oró por los fallecidos. Y es que dicho acontecimiento ocurrió recientemente en un bloque de viviendas públicas que formaban parte de la propiedad de la Autoridad de Viviendas de Filadelfia. Se cree que había 26 personas en el edificio cuando comenzó el incendio alrededor de las 6 de la mañana. Además, se registraron 7 niños entre los fallecidos. En este contexto, frente al lamentable suceso, el arzobispo norteamericano expresó por medio de un comunicado, en nombre de la gente de la Arquidiócesis de Filadelfia, que extiende su más sentido pésame a todos los que están de luto. Asimismo, Monseñor Nelson Pérez hizo un llamado a unirse a él para orar fervientemente por el descanso de los que han muerto, por la pronta recuperación de los heridos y también en agradecimiento por los bomberos, la policía y el personal médico que respondieron a esta tragedia. Además, pidió que el Señor cubra a todos con su manto amoroso de misericordia. Es preciso mencionar que, según un funcionario de vivienda pública, el edificio afectado fue inspeccionado en mayo del 2021 y que los detectores de humo sí estaban funcionando. Oremos por los fallecidos y por los afectados. En otras informaciones, el obispo de Orihuela, Alicante, en España, advirtió recientemente sobre la infiltración de la nueva era que existe en la espiritualidad católica. Escuchemos lo que dijo. El obispo de Orihuela, Alicante, en España, Monseñor José Ignacio Munilla, advirtió en una conferencia sobre el peligro que corre la espiritualidad católica de ser infiltrada en el siglo XXI por corrientes gnósticas y racionalistas que confluyen en lo que se conoce como Nueva Era. En su conferencia Metástasis del Gnosticismo en el siglo XXI, confluencia entre la nueva era y el racionalismo infiltrados en la espiritualidad católica, subida a su canal de YouTube el pasado 4 de enero de 2022, el prelado español puso al descubierto los errores en contra de la fe. En ese sentido, Monseñor Munilla comentó que la principal crisis para la espiritualidad católica se encuentra fundamentalmente en la nueva era, que es un nuevo rostro del gnosticismo antiguo, y enfatizó en que esta propone espiritualidad sí, religión no, es decir, pasar de la fe en el Dios que se ha revelado a la autoconciencia iluminada del hombre. Asimismo, habló sobre el racionalismo modernista que no suele negar los misterios de la fe, pero que sí los suele reinterpretar desde categorías racionalistas, vaciándolos de contenido y reformulándolos según la cultura de cada momento. Ante esto, el prelado advirtió que no se puede confundir de ninguna manera el camino cristiano con el gnosticismo, ya que el Dios hecho carne es la afirmación más contundente contra esta corriente, porque es Dios el que se ha dado a conocer, nos ha hablado con nuestro propio lenguaje, ha fundado una iglesia y ha elegido a 12 apóstoles. Finalmente señaló que el divorcio entre la teología y la búsqueda de la santidad puede llevar a la herejía del gnosticismo. ¿Quieres estudiar teología? Mira, comienza por adorar al Santísimo. ¿Quieres hacerte doctor o licenciado? Comienza por ayunar. Asistir a los pobres.
y ponerte de rodillas delante del Santísimo. Y así lo de la teología tendrá su lugar. De lo contrario, tienes un peligro de gnosticismo, no veas tú. Será una especie de estudio abstracto, pero abstracto de la caridad, no te lleva a comprometerte con los pobres. Y nos vamos de inmediato hasta Chile con nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos informará sobre el avance de la nueva Constitución y de las iniciativas que se han presentado para que se respete la vida y la libertad religiosa. Adelante, Giselle. Muchas gracias. Como primera noticia les informo acerca de algunas iniciativas ciudadanas que buscan proteger algunos derechos fundamentales en la que podría ser la próxima Constitución de Chile. El organismo a cargo de redactar una nueva constitución para Chile, llamada Convención Constitucional, habilitó una plataforma digital para que la ciudadanía presente propuestas de temas que consideran deben estar consagrados en la Carta Magna. Se han presentado 3 iniciativas relacionadas con el derecho a la vida, la libertad de conciencia y religión y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. De esto nos habló la abogada de Comunidad y Justicia, Rosario Corbalán. En nuestra actual Constitución, en el artículo 19 específicamente, que es donde están enumerados todos los derechos, están estos 3 derechos. Dice, por ejemplo, que hay derecho a la vida y que la ley protege la vida del que está por nacer. También está el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Pero, como bien tú intuyes, nosotros hemos promovido estas iniciativas porque sí se ha visto en peligro, sí se han visto amenazados el reconocimiento de estos derechos en la nueva Constitución. Haciendo un conteo no muy elaborado, vemos que hay 36 convencionales solamente que corresponden a un sector que al menos históricamente se ha vinculado con el compromiso al derecho a la vida, por ejemplo. Y para lograr un rechazo al derecho al aborto en la nueva Constitución, tú necesitas al menos 1/3 de los convencionales, que serían alrededor de 52. Por lo tanto, el escenario es un poco adverso, pero no hay que restarle importancia a la señal comunicacional que les puede dar a los convencionales el hecho de que, por ejemplo, una propuesta a favor de la vida logre juntar más firmas que la propuesta a favor del aborto. Una vez que cada propuesta reúne un mínimo de 15.000 firmas, pasa a ser discutida por una comisión y será votada por el Pleno de la Convención. De tener la aprobación de los miembros, el artículo será integrado a la que podría ser la próxima Constitución de Chile. Pueden firmar chilenos que estén en el país o en el extranjero y también pueden firmar extranjeros que estén en Chile, residiendo en Chile. Así que a todos ellos un llamado a que se tomen un par de minutos, porque no es más que eso. Y en el contexto de los 40 años de fallecimiento de Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux, primer obispo de Osorno y mediador de la paz entre Chile y Argentina, se bendijo un memorial en su honor. Autoridades locales y de la diócesis de Osorno se reunieron en la explanada de la Catedral San Mateo Apóstol para develar la escultura de tamaño natural realizada por Francisco Torres Rojas en honor a Monseñor Valdés. La obra hecha en bronce fue impulsada por el municipio de Osorno y tiene como objetivo reconocer la labor pastoral, social y misionera que Monseñor Valdés legó a la comunidad. Luego de esto, el obispo de Osorno, Monseñor Jorge Concha Cayuqueo, presidió una Eucaristía donde destacó el rol de Monseñor Valdés para evitar la guerra por el Canal Beagle entre Chile y Argentina. La disputa diplomática se inició en 1978. Hasta el año de su muerte, en 1982, Monseñor Valdés Subercaseaux colaboró para que primara la paz entre ambas naciones. En ese tiempo se solicitó la mediación del Vaticano, liderado entonces por San Juan Pablo II. Esas son las novedades de la Iglesia en Chile. Informó para ustedes Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, Filipinas vuelve a cancelar este año la procesión del Nazareno Negro debido al COVID-19. Además, Alejandro Bermúdez nos brindará una reflexión sobre el invierno poblacional en el mundo y el llamado del Papa Francisco a tener hijos. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y ahora les contamos que las autoridades de Filipinas volvieron a cancelar este año la procesión del Cristo Nazareno Negro debido a la aún vigente pandemia de coronavirus. Veamos.
Debido a la pandemia del COVID-19, las autoridades filipinas cancelaron por segundo año consecutivo la procesión del Nazareno Negro, un evento anual en el que millones de católicos acompañan a una venerada estatua de Jesús por las calles de Manila. Al respecto, el Grupo de Trabajo contra el Coronavirus del gobierno filipino suspendió la procesión del 9 de enero, o también llamada traslación, antes de que las celebraciones relacionadas estuvieran programadas para comenzar este viernes. Durante siglos, el Nazareno Negro, una estatua de un Jesús oscuro de tamaño natural que lleva su cruz, ha simbolizado la pasión, la lucha y la fe para los católicos filipinos. Los fieles suelen llevar una réplica de la estatua por Manila el 9 de enero, fiesta del Nazareno Negro. Precisamente, una basílica menor de Manila, conocida como Iglesia de Quiapo, alberga la estatua milagrosa que ha sobrevivido a los incendios que destruyeron el templo en 2 ocasiones, así como a los terremotos, las inundaciones provocadas por tifones y los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, cuando las autoridades cancelaron la procesión del año pasado, aún permitieron que esta iglesia celebrara misas en persona. No obstante, ese año informaron que la policía impedirá que los fieles se reúnan fuera de ella. Por otro lado, el Papa Francisco envió su pésame por la partida del cardenal Francisco Álvarez Martínez, quien fue arzobispo emérito de Toledo y primado de España. Recientemente, el Papa Francisco expresó su pésame por la muerte este miércoles 5 de enero a los 96 años y tras una larga enfermedad del cardenal Francisco Álvarez Martínez, quien fue arzobispo emérito de Toledo y primado de España. A través de un telegrama enviado al actual arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Chávez Cerro, el Santo Padre expresó su sentimiento de pesar y le rogó que tenga la bondad de transmitirlo también a los familiares del difunto purpurado y a cuantos forman parte de esa comunidad eclesial. Además, en el documento el Vicario de Cristo recordó al cardenal Francisco Álvarez como un abnegado pastor que durante años y con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia y por ello ofreció sufragios por el eterno descanso de su alma para que el Señor Jesús le otorgue la corona de gloria que no se marchita. Y ahora nos conectamos con Alejandro Bermúdez, quien nos tiene una breve reflexión sobre el invierno poblacional en el mundo y el llamado del Papa Francisco a tener hijos. Amigos de EWTN Noticias, un año 2022 lleno de bendiciones, se los deseo, no solo a nombre mío, Alejandro Bermúdez, sino de todo el equipo de EWTN Noticias y de todo el equipo de EWTN en español. En la primera audiencia general que el Papa Francisco tuvo este año, ¿no? el primer miércoles del año 2022, hizo una reflexión muy importante en la que señaló lo siguiente. Hablando de la importancia del matrimonio, especialmente de los matrimonios jóvenes, el Papa recordó el creciente invierno poblacional que se está viviendo en buena parte del mundo, ¿no? Y esto se refiere a la caída estrepitosa de la natalidad. En países como Italia y España, por ejemplo, o en los países, los países nórdicos en Europa, esta caída poblacional es catastrófica, ¿no? Es decir, simplemente no existe reposición poblacional y la media de edad va subiendo, ¿no? La población debería ser una pirámide razonable y se está convirtiendo en una pirámide invertida que trae múltiples consecuencias, entre ellas, digamos, la pérdida de la energía vital de una cultura y los serios problemas económicos que van a ser producto del hecho de que una población que va a estar trabajando y produciendo va a ser demasiado baja para aquellos que están retirados y que están esperando recibir las pensiones del Estado, ¿no? Entonces, este es un problema real
Pero no solamente es un problema europeo, hermanos. En América Latina, donde todavía estamos acostumbrados a ver jóvenes, a ver niños, y donde todavía estamos acostumbrados a una pirámide poblacional sana, esta caída de la población es también una realidad. Los esposos, las parejas no están teniendo hijos por múltiples razones, principalmente el hecho de que el matrimonio y el tener hijos se pospone hasta un punto en que biológicamente ya es imposible tener hijos o tener más de uno. Entonces, este problema lo estamos viendo en la pirámide invertida poblacional en América Latina, en Uruguay, Cuba, en el resto del mundo, en Rusia, Japón, por ejemplo, es muy grave. Entonces, el Papa hizo esta reflexión. Quiero invitar a estas parejas jóvenes de esposos a que piensen y consideren seriamente la apertura a la vida, a tener hijos. Y pronunció además una frase muy realista, aunque suene muy dura y aunque ofenda a alguna gente de las generaciones más jóvenes. Cuando vemos, dice el Santo Padre, una sociedad donde los perros y los gatos han reemplazado a los niños, estamos en problemas. El Papa, por si acaso, no está hablando en contra de tener mascotas, no. Pero está hablando en contra de una cultura en que realmente los perros y los gatos y los gastos relacionados a tener perros y gatos están desplazando a tener niños. Y eso es serio y habla de múltiples problemas, especialmente los relacionados con el deseo de no pasar por el sacrificio natural, humano, de tener y criar hijos. Y por eso el Papa llama a aquellos que pueden escuchar, esas parejas jóvenes o no tan jóvenes de esposos que todavía pueden estar abiertos a la vida. El Papa los llama a que en oración, en libertad, piensen y consideren si Dios no los llama a traer a un nuevo hijo al mundo y con él trayendo más amor, más esperanza y un mejor futuro, no solo para el mundo, sino para esa misma familia bendecida con un hijo. Como siempre, los dejo en compañía de la mejor información católica EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. En otras informaciones les contamos que en Israel fue hallado un anillo de unos 1700 años con la imagen de Jesús como buen pastor. Veamos los detalles de este interesante hallazgo. A fines de diciembre, la Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el hallazgo de una serie de objetos milenarios, entre los que destaca un anillo paleocristiano que tiene una gema donde está grabada una imagen de Jesucristo. Y es que la autoridad israelí reveló el descubrimiento de un anillo con una imagen grabada del Buen Pastor que, según los investigadores, data de entre los siglos I y III después de Cristo. Al respecto, el anillo paleocristiano fue hallado en las profundidades del mar Mediterráneo, cerca de Cesarea, un antiguo e importante puerto de Tierra Santa que pertenece a Israel y donde en la antigüedad solían naufragar muchos barcos. El hallazgo fue parte de un estudio submarino rutinario de localización, monitoreo y rescate de antigüedades realizado por la Unidad de Arqueología Marina de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Entre los hallazgos más interesantes de estas monedas, porque todos los años encontramos muchas de ellas, monedas romanas, monedas de periodo romano, lo que fue realmente excepcional en esta excavación fue el descubrimiento de este hermoso anillo de oro con una rara piedra preciosa, grabada con el símbolo que pertenece al periodo temprano del cristianismo.
Como se sabe, y de acuerdo a lo explicado por la Autoridad de Antigüedades de Israel, la imagen del buen pastor es una de las primeras y más antiguas imágenes utilizadas en el cristianismo para simbolizar a Jesús. Representa a Jesucristo como pastor compasivo de la humanidad, extendiendo su benevolencia a su rebaño de creyentes y a toda la humanidad. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y ya saben que tenemos cita también por Radio Católica Mundial de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.